Legislación. ¿Hay regulación sobre los derechos biológicos? Sí. Normas para el bienestar animal y producción, sí, eso solamente hay que saber cómo manda. Leyes sobre conservación, que lo vimos el semestre pasado, la ley 19.300, la ley 24, la 20.417, la ISO, ya, que tiene que ver con regulación, ya, y la ley de tenencia responsable. ¿Cómo yo evalúo el impacto? ¿Ya? Primero, obviamente, tengo que identificar cuál sería mi impacto y yo eso le tengo que entregar un valor, una valorización de ese impacto. ¿Ya? Y en base a eso puedo prevenir si ese impacto es alto, bajo o mediano. ¿Ya? Y lo que tengo que prevenir, obviamente, si es negativo para el entorno y cuáles son las medidas que yo voy a tomar para prevenir esa negatividad. Ejemplo, se plantea construir un hospital veterinario en una zona cercana a un ecosistema frágil y en la evaluación ambiental que yo tengo que analizar. Manejo de residuos biológicos, obviamente, cómo van a eliminar los residuos biológicos. ¿Qué residuos biológicos elimino yo en una clínica veterinaria? Ese, ¿qué más? ¿Qué más? Ya, líquidos de sutura, ¿qué más? Eliminación de restos, de órganos después de una cirugía, ¿qué más? ¿Qué más? Eliminación de cuerpos. ¿Son biológicos? ¿Qué otro residuo biológico yo elimino? Me dijeron ustedes, restos de cirugía. ¿Cómo cuáles? Órganos. ¿Qué más? Desechos, orina, Sangre. pipí. ¿Qué más? Sangre, buena sangre. Si se hace una amputación, restos de los elementos amputados. ¿Qué más? Porque si no, no puedo establecer mi estrategia. Si no conozco qué es lo que yo puedo generar. Si un animal fallece, ¿Cómo elimino correctamente si el dueño no lo quiere aceptar? Ya. Sustancias químicas. ¿Cómo cuáles? Los mismos cero medicamentos. Medicamento. ¿Cuál más? ¿Son químicas? Sustancias químicas. Solo químicas, vamos a hablar. Medicamentos vencidos. artículos de aseo. Artículos de aseo, obviamente. Ruido y perturbación de la fauna. Si tengo presencia de animales que voy a tener una hospitalización, obviamente voy a tener un ruido que me va a generar, porque si tengo animales que están con dolor y no estoy manejando bien el dolor, o animales que se estresan por estar encerrados, van a estar aullando, y eso me va a generar una perturbación a los seres humanos y a la fauna que yo tengo. Y están también todos estos cortopunzantes que también necesito saber. Entonces, una de las cosas que es importante establecer si mi impacto realmente es un impacto o es una acción, ¿ya? Y esa acción me va a generar algo positivo o algo negativo, ¿ya? Entonces, esa acción me va, como dice ahí, me puede generar un cambio, ¿ya? En el factor ambiental, lo que me va a dar un impacto, o puede generar
generar un cambio en la localidad ambiental, pero que a lo mejor ese impacto va a ser positivo. O esa acción solamente va a generar un impacto por el momento que yo estoy generando la acción y posteriormente ese impacto no se va a llevar a cabo. Entonces, para eso, aquí hay un ejemplo: la cantidad de nitratos disueltos en un agua aumenta significativa debido a la exposición ganadera. ¿Y qué es lo que yo tengo que medir? Si yo estoy eliminando esa contaminación, ¿ya? Yo tengo que saber que hay un efecto en el lugar donde yo estoy eliminando, que es el punto de eliminación. En ese punto de eliminación, obviamente, el impacto va a ser mayor. Si en el caso, por ejemplo, de nitratos que se están eliminando a un afluente, el punto de eliminación al afluente va a ser mayor. Y ahí tengo que medir cuál es la cantidad de contaminación que voy a generar en ese punto. Pero también tengo que medir cuál es la acción que se va a generar posterior a esa eliminación. Si va a haber sinergia con otros elementos, lo general me va a aumentar la contaminación, o a medida que el río avance o el afluente avance, esta dispersión que tengo aquí como un efecto ambiental va a ir disminuyendo a lo largo del río, ¿ya? Eso yo tengo que ir evaluando. Por lo tanto, si mi efecto es muy grande en mi punto de entrada o mi punto de salida de mi contaminante, tendré que tener mecanismos de acción que no me generen este aumento, y cosa que este efecto que yo estoy haciendo aquí sea el mínimo en el punto de entrada, por lo tanto va a ser el mínimo a la afluente a lo largo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con un basural. El punto puede ser muy pequeño, pero si yo tengo mucha basura, ¿cómo va a ser el efecto? Va a ser proporcional a la acumulación que yo tengo y las medidas que yo tengo. Y es que lo pasa a los vertederos. Entonces, ese cambio se produce en factores que se estudian a través de la magnitud, ¿ya? Entonces, la magnitud me va a dar si el efecto es positivo o es negativo, y ahí recién yo voy a empezar a hablar de un impacto ambiental, ¿ya? Porque va a haber una modificación en el largo, en el tiempo, ¿ya? En el ambiente. Por ejemplo, aparición de cantidad de cierto cultivo que puede tener aumento de la fertilidad, sí, fantástico, pero también me puede generar un aumento de nitrato en los acuíferos de agua subterránea. Por lo tanto, yo tengo que medir cuál es la cantidad que yo necesito ponerle al terreno de estos purines, yo llegaría y establecerlo, ¿ya? Y cuánto es la contaminación que yo podría generar y cuál es el nivel de dilución que tiene el suelo para poder absorber esos nitritos y no tener que tomar medidas de mitigación para poder resolver el problema que yo tengo aquí. Entonces, la evaluación del impacto va a depender de la acción. Si se observa en una escala espacial y temporal, que puede ser momentánea, ¿ya? O en el tiempo, y para eso hago un estudio de impacto, ¿ya? Y en el tiempo puede ser que hoy lo que yo estoy generando, esa acción, no me genere ningún impacto, pero a lo largo del tiempo, sí, esa acción me puede generar un impacto. Ejemplo, un basural urbano, esa imagen que ven ahí ustedes, ¿es impactante? ¿Molesta? Molesta, ¿cierto? Pero le va a molestar a las personas que pasan por ahí y vean eso y sientan el olor, vean que hay algunos vectores, que pueden haber roedores, que pueden haber pájaros, aves carroñeras, perros que estén esparciendo aún más la basura, ¿ya? Pero al resto que no pasa por ahí, ¿le impactará? No. ¿Ya? Entonces, ¿es significativo este impacto?
a gran escala. Sí, pero no a gran escala. Es significativo en el punto donde está, pero no en el conjunto de acción donde podríamos estar. O sea, por ejemplo, si lo vemos así, si viéramos toda la ciudad así, tendríamos un problema a gran escala y sería un problema sanitario a gran escala. Pero si lo tengo en solo unos sectores, quiere decir que mi impacto está sectorizado por sectores. ¿Ya? Y tendré que tomar las medidas en esos sectores donde yo tengo este impacto real. Contaminación del agua, que es muy parecido a acá. Al ver eso, ¿el impacto dónde está? ¿Hay un impacto? Sí, hay un impacto visual porque estoy viendo que se está vertiendo agua contaminada o sucia dentro de un canal, ¿ya? Y ese canal, por ejemplo, lo que pasa en Curarrehue, que de toda la... porque como no tienen planta de tratamiento de agua servida, lo mismo en Licanray, va todo al lago. Entonces, el impacto que se genera en esos puntos, y en Curarrehue, no, sí, Curarrehue, va a Tancura. Va a Tancura. Que me lo confundo antes con Curarrehue. Va todo el desecho al Tancura. Entonces, y el Tancura pues se elimina en el lago Yarra. Sí, por eso sale la contaminación que hay. O sea, aparte de contaminación de la salmonicultura que hay y del tema agrícola, un tema de alcantarillado. Completamente. Caca, es realmente caca. Y si se bañan en el lago, ya saben. Entonces, la ley, la 19.300, habla sobre estos impactos y legisla en este artículo, y yo se los voy a dejar aquí, los vamos a ir pasando, donde define qué es un impacto. Entonces, el artículo 2, en su numeral K, dice que la alteración del medio ambiente provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada. O sea, eso es un impacto, ahí lo define. Y en su capítulo dice que el impacto crítico es la alteración del medio ambiente, en especial de la salud, de los componentes ambientales, provocando directa o indirectamente por el proyecto o actividad que no puede ser mitigada, reparada, compensada adecuadamente en conformidad al decreto que declara la zona como latente o saturada. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de Puchucaví, ¿ya? Es una zona saturada. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, del lago Villarrica, que hoy está con norma secundaria 2 de agua, cuando hablamos de una norma secundaria número 2 de agua, es que decir que la norma normal que tiene Chile para que este impacto no se produzca, ya se produce. Entonces le agregamos una norma secundaria para poder reparar de alguna forma lo que ya generó el impacto. Lo mismo el Biobío. Todo el río Biobío completo, desde su inicio, que inicia acá en Malacagüello, hasta desemboca, está por norma secundaria, que está todo contaminado. ¿Y es lo mismo en el Portugal? En el Portugal se quiere hacer, pero se sacó. Todavía no está. Sacó el gobierno retiró ese. No tiene. Ahí. ¿Qué dice el artículo 2? También, descripción detallada del área de influencia. ¿Ya? ¿Cómo está? El medio ambiente. Habla sobre el medio ambiente, habla sobre un sistema global constituido por elementos. Habla y define lo que es medio ambiente. La ley lo define. Está definido lo que es el medio ambiente. ¿Por qué les pongo esto? Porque cuando uno, por ejemplo, cuando a mí me toca evaluar o hacer informes, ¿ya? Por eso que yo hice el postítulo de Derecho Ambiental, porque para poder hacer el informe necesitaba basarme en la legislación. Entonces, como no soy abogada, necesitaba alguna herramienta que me diera el conocimiento sobre la ley ambiental. Entonces, y para poder generar el informe correctamente, porque si no voy a contestar cualquier tontera. ¿Ya?
Porque cuando uno contesta un informe, no lo contesta solamente con el conocimiento que uno puede tener, sino que tiene que fundamentarlo con algo. Entonces, como la ley ya me dice que es un medio ambiente, y me habla que es un sistema global constituido por elementos naturales, artificiales, de naturaleza física, química, biológica, socioculturales, con su interrelación en permanente modificación por la acción humana o natural, que rige condiciones existentes de desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. Si yo pongo eso, estoy diciendo, por ejemplo, lo que pasa en el lago que tú me decías, o en el lago Villarrica, lo que hoy significa que este numeral lo estoy transgrediendo, que no lo estoy cumpliendo. ¿Se puede desarrollar bien un lago contaminado? No, cuando tienes cianobacterias y tienes disminución de oxígeno dentro de la masa de agua, no. Por eso me decía, porque como este verano, porque muchos carteles como que ahora habían hecho el tratamiento, se supone que no es así. Hay que dejárselo. Ahí hay temas de igual van a tener que ponerlo de algún modo, porque en el fondo el retirarlo y decir ya lo estamos revisando, pero en el fondo están poniendo literalmente entre colas. Y alguien les podría poner un recurso de amparo contra eso y ahí ya hay muchos que lo han pensado. Medio ambiente libre de contaminaciones, aquel que los contaminantes se encuentran concentrados en periodos inferiores a aquellos susceptibles a constituir un riesgo de la salud de las personas, a la calidad de la vida de la población, de la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental. Por ejemplo, en este caso, el gobierno lo que estaría haciendo es no cumplir lo que dice la ley. ¿Ya? O sea, ahí hay temas, eso es una problemática que les juega, claro, ellos, ahí yo entiendo la mirada, porque hay muchos proyectos que están parados, que son proyectos de inversiones grandes, que están parados por esto. Pero también tiene que ver que muchos de los proyectos que ingresan al sistema de evaluación ambiental son solo para que los funcionarios que son derivados de esos proyectos los arreglen, y la consultora que trabaja en el proyecto en realidad hace como un mínimo esfuerzo y después, debido a todo eso, hay proyectos que pueden estar 3 años de un lado para otro. Porque cuando tú presentas un proyecto, se divide según las carteras que afecta ese proyecto. ¿Ya? Entonces, el SEA lo que hace, el Servicio de Evaluación Ambiental, recibe el proyecto y dice, ya, ¿quién es competente, por ejemplo, si es algo de infraestructura? El MOC. Entonces se lo mandamos al MOC para que evalúe todo lo que puede generar ese proyecto en el MOC. Pero a la vez también se lo manda al Servicio de Evaluación Ambiental, se lo manda al Ministerio o a la Seremi de Medio Ambiente para que vean qué es lo que afecta en materia ambiental. Se lo manda a Agricultura, a la Seremi de Agricultura y al SAT para que vean, y a CONAF para que vean qué afecta, por ejemplo, si hay suelo, el tema de suelo. Si es agua, a la DGA, que afecta, se divide. Entonces, un proyecto al final termina en 10, 20, 30 servicios realizando el mismo proyecto. Porque el SEA no tiene expertos para cada uno. Los servicios tienen los. Entonces, en el fondo es una complejidad burocrática de cómo ingresa y para dónde se va. Y mientras uno manda un proyecto, llegue al SEA, el SEA lo mande, te dan 10 días. Entonces son 10 días en cada servicio, eso vuelve. Le dice, mire, tiene observaciones y usted tiene 20 días para corregir la observación. O sea, ya llevamos... Al final eso después es como privado porque pasa la arquitectura. Es que los proyectos, por lo general, todos los proyectos de inversión son de privados. No es del gobierno. De hecho, el Estado, los proyectos de evaluación ambiental, que es algo del Estado, no, en 2 meses lo tenía, listo. Pero una inversión, por ejemplo, el mall que se hizo aquí, es un programa de evaluación ambiental, tuvo 3 años. El semestre pasado algunos alumnos lo analizaron y vieron todos los impactos que tiene. Otro, ¿qué dice el mismo actor? Habla sobre la contaminación, describe qué es contaminación, establece los contaminantes. Esto para que lo vean y lo tengan claro. No lo voy a leer ahora porque pero ustedes lo tienen que estudiar y sabérselo bien.
sobre todo estos artículos que estoy poniendo yo aquí. Daño ambiental. Habla que es un daño ambiental, que es toda la pérdida, disminución ya significativa de y la declaración de impacto ambiental y describe cómo es ese daño. Habla sobre la educación ambiental, cómo se debe hacer, ¿ya? Que es un proceso permanente, interdisciplinario, ¿ya? Que está vinculado con diferentes actividades, ¿ya? Habla sobre el efecto ambiental, por ejemplo, si es sinérgico, si se acumula, si se produce acumulativo o se produce sinergia con otro contaminante que puede afectar al medio ambiente. ¿Ya? Habla sobre... se describe que es un estudio y que es una evaluación. ¿Ya? El estudio, esto es importante que lo tengan claro. El estudio ambiental es un documento donde yo describo punto por punto cuáles van a ser mis impactos, cuáles van a ser mis características de ese impacto y cómo yo voy a tomar las acciones para minimizar esos impactos. ¿Ya? La evaluación ambiental es un procedimiento de los ministerios, que es donde entra, ese estudio entra para que los servicios evalúen ese estudio. ¿Me entienden? ¿Sí o no? Entonces, esa evaluación se divide en dos formas. Chile tiene una evaluación ambiental estratégica que tiene que ver como gobierno. ¿Cuáles son sus estrategias productivas y cómo las voy a hacer? ¿Cómo voy a desarrollar como país mi sistema productivo? Por ejemplo, ¿cómo voy a desarrollar la minería en Chile? ¿Cuáles van a ser los efectos de ese desarrollo en la minería y cuáles van a ser esos impactos en el medio ambiente y cómo yo los voy a aplacar? Entonces, cada vez que alguien quiera poner una mina, tiene que generar un estudio ambiental que está muy relacionado con esta evaluación ambiental estratégica, pero que es evaluado por la evaluación ambiental específica del lugar donde va a ser. Como las minas están en el norte, por ejemplo, ciudad de Antofagasta, y que tiene que ingresar ese estudio y esa evaluación es la CERENI o el Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta. Y así por cada región. Está sumamente, lo único que en este país está sectoriado o que es regional son los sistemas de evaluación de impacto ambiental. Cada región tiene su equipo de evaluación ambiental y esas competencias están dadas por los equipos que están en cada servicio regional, porque son los que conocen la región. ¿Ya? Y en esa evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Que es un servicio de evaluación, ¿ya? Yo tengo dos formas de entrar a un estudio de impacto ambiental: a través de un estudio grande o a través de una declaración de impacto ambiental. ¿Cuál es la diferencia? En la magnitud del impacto. En una yo hago un estudio y en la otra yo declaro mis impactos. ¿Ya? ¿Profe? Sí. Los equipos que se encargan de revisar este impacto ambiental, ¿por quiénes están conformados? ¿Qué tipo de personas hay? ¿Qué profesionales? De todo tipo. Biólogos, ingenieros, médicos veterinarios, va dependiendo del servicio. Porque, por ejemplo, si es una infraestructura portuaria, ¿ya? Voy a tener afectaciones en todo el suelo marino. Por lo tanto, ahí voy a tener que ese estudio entra en la evaluación ambiental y lo ve primero el servicio de evaluación ambiental. Por eso te digo, es muy complejo porque se envía a cada servicio. Y hay servicios que te pueden decir, no, yo no tengo ninguna competencia en lo que me están poniendo, y te contestan eso. No hay competencia de nosotros o no generan, por ejemplo, energía. Todos los sistemas de energía, por ejemplo, una represa, energía siempre te va a decir que para ellos está regio. Porque disminuye, está dentro de la política que tiene Chile de utilizar energías renovables, entre ellos la hídrica está dentro de las energías renovables. Entonces, para energía le va a parecer regio. Para economía también le va a parecer regio, porque me va a aumentar el nivel de energía, lo que me va a generar a lo mejor un aumento de producción, una baja a lo mejor
del precio de la energía eléctrica, pongamos eso como antecedente. Entonces él va a decir, en economía, el hacer de economía va a decir, bien, pero en la parte de agua, por ejemplo, como yo voy a hacer alteración del curso porque voy a poner una barrera, la DGA me va a decir cuáles son los inconvenientes de que la Dirección General de Agua, ¿ya? O me va a decir cuáles son los inconvenientes de este cambio de flujo de agua, porque yo voy a cambiar una parte del río de lento, o sea, de rápido a lento, porque voy a acumular esa agua. Y esa acumulación de agua me va a generar una inundación en algunas partes del terreno que antes no estaban inundadas. Por lo tanto, eso tiene que ver con competencias del Ministerio de Agricultura, donde está alojado el SAC, ¿ya? Y ellos son los competentes, ¿te fijas? Es súper enredado, porque al final no es que el SEA tenga las competencias y diga, ya, yo reviso como funcionaria, yo reviso esto. Yo lo que reviso como funcionaria, por ejemplo, en el SEA, lo que revisan es la competencia ambiental que tienes, ¿ya? Ahora, cada uno de estos tiene un componente. El estudio de impacto ambiental tiene un componente medio físico, tiene un componente, por eso es mucho más largo que la declaración de impacto ambiental. Tiene un componente social. ¿A quién yo le voy a afectar? Y ahí lo que se hace un componente. Cuando se habla de un componente social, tú ahí entras a trabajar con asistentes sociales y se hace encuesta en la sociedad. En donde está el lugar del impacto, donde tú vas a generar la hora, cómo le va a afectar a esas personas que viven ahí esto, ¿ya? Y en el componente ambiental, ¿ya? Se va dividiendo por componente agua, componente aire, componente suelo, componente flora y fauna, ¿ya? ¿Cuál es la afectación que va a tener la flora y fauna hídrica, por ejemplo, en el río o la que está afuera, ¿ya? Entonces es multidisciplinario. Por eso es tan complejo. Muchas gracias. Entonces, ¿qué hablo? Actividades humanas, por ejemplo, la industria pesquera, la minera, la forestal, la agricultura, generan impactos, ¿ya? Estos efectos pueden ser negativos, pueden ser directos, indirectos, pueden ser temporales, permanentes, pueden ser acumulativos en el tiempo, pueden ser sinérgicos, ¿ya? Y eso va a generar un impacto ambiental. Puede ser un efecto negativo, solo por ejemplo afecta a la flora, pero no a la fauna. O a lo mejor indirectamente, al afectar a la flora, voy a afectar a la fauna. ¿Se fijan? ¿Ya? O afecto al hábitat, al paisaje y al ecosistema. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace una evaluación ambiental, lo que uno evalúa, por ejemplo, lo que yo siempre trabajo es en esto: ecosistema, fauna, flora, paisaje y hábitat. Esta es lo que yo siempre evalúo, o cuando tengo que hacer informe, o me llaman para participar dentro de un estudio, o evaluar un estudio, o recomendar o revisar un estudio. Esta es mi expertise. Y tengo una amiga que es de la parte social, ella revisa la parte social, ¿ya? Entonces el impacto ambiental es provocado por el aprovechamiento que nosotros tenemos sobre estos recursos naturales. Chile es un país que vive esos recursos naturales, porque vive del agua, vive de la tierra, vive de la minería. Por lo tanto, una de las estrategias que tiene específica, que es esta estrategia que yo les hablaba, tiene que ser en cómo esos recursos que tiene van a seguir. Y uno de los recursos, igual que por ejemplo el tema del aire. Vamos a empezar en un momento, en unos meses más, por ejemplo, el tema de calefactores aquí en Temuco por la contaminación atmosférica. Hay un impacto que ya está hecho por la acumulación del componente atmosférico, sí, ¿cierto? Entonces, como ese impacto yo lo disminuyo, es tomando algunas medidas, porque ya el impacto está. Todos los años se genera un aumento de particulados, PM5, PM10 en la atmósfera, y eso es dañino para la salud.
¿ya? Y eso se empezó a estudiar en los años 80, cuando se empezaron a ver que por qué en el invierno había una gran tasa de aumento de enfermedades respiratorias y por qué aumentaban las enfermedades respiratorias asmáticas, las enfermedades respiratorias virales. ¿Por qué tenía que ver solamente el invierno, si era solamente con el frío o había algo más que generara que en las ciudades cada vez que había una baja de frío o características atmosféricas no generaba alteración? Y ahí se empezaron a dar cuenta de los PM5 y los PM10, que eran contaminantes y partículas que irritaban las vías aéreas, y esa irritación de las vías aéreas generaba un aumento del ingreso de enfermedades virales que estaban circulando. Entonces, muchas de las enfermedades virales que antiguamente sí existían, hoy aumentan por la contaminación. Entonces la complejidad, que puede ser simples, acumulativos, sinérgicos, cortos, ¿ya? Pueden ser a lo mejor por un mes, por un periodo pequeño. Por ejemplo, la contaminación atmosférica está presente todo el año, sí. Pero en qué momento se hace un efecto muy acumulativo, muy aumentado, es cuando hay baja temperatura, baja circulación de aire, no hay lluvia, y eso se acumula y eso genera un aumento del pic de enfermedades respiratorias. Acá no se ve mucho porque nosotros en Temuco, aunque hay un aumento de contaminación por el uso de la leña, a diferencia, por ejemplo, de Santiago, que es por el tema de los vehículos, ¿ya? Y del polvo en particular que generan los vehículos, y aparte que Santiago está en un hoyo, entonces hay momentos en el invierno que no hay circulación de aire, o la circulación de aire es menor. Me genera que me aumente más la contaminación, ¿ya? Y como lo que yo les decía, a largo plazo, por ejemplo, Ventana, Puchoncaví, que es una zona saturada, que ya se habla que es una zona de sacrificio, porque por la contaminación que tiene, volver a generar que ese lugar vuelva a estar bien, van a pasar muchos años. Es como Chernobyl, ¿ya? La contaminación que tiene de radioactividad es tanto que el impacto es a largo plazo, más de 5 años, ya. Lo que pasa con Europa del Norte, esa parte, porque parece que la reacción o la reactividad de Chernobyl llegó hasta Alemania. Entonces, todas esas zonas, hay zonas que todavía hay zonas con baja reactividad, incluso hay animales que todavía se les mide la reactividad, y según el grado de reactividad son consumidos y otros no. Por eso ellos exportan, tienen el capital para hacerlo, va a exportar alimentos de Asia o de la India, de Chile, de Sudamérica, porque ellos tienen poco terreno también cultivable, y lo otro es que gran parte tienen acumulación de contaminación. Temporal. Por ejemplo, un ruido de la construcción es temporal. El ruido que sentimos en la ciudad, bueno, dependiendo del pic de la hora, es temporal, ¿ya? Baja. Permanente, ¿ya? Continua, discontinua, reversible, ¿ya? Eso también tenemos que evaluar la duración de ese impacto. Ejemplo. No reversible, pero se puede corregir mediante medios reales de restauración, situación de elementos alterados que no cumplen su función, pero sí me restauran el impacto, ¿ya? Y hoy en día, de la tecnología, uno puede generar los mapas de contaminación o mapas y planear a través de estos planos, ¿ya? Uno hace el diagnóstico y ve, por ejemplo, el plan de distribución de aves, y en base a eso nosotros podemos establecer restauración a lo mejor de flora o de lugares donde puedan ingresar aves que antes no existían. Generar, por ejemplo, humedales artificiales a través de ingeniería, y eso me genera una mayor actividad de aves en algún sector. Esto, el cruce, por ejemplo, la división, la fragmentación en las carreteras, hacemos un cruce. Si bien no está cumpliendo su rol de restauración completa porque es a media,
ya sí cumple un efecto en la distribución de las especies. Indicadores ambientales, bueno, obviamente la cantidad, la presencia, bioindicadores, tenemos especies que son bioindicadores, ya, sobre todo macroinvertebrados, los macroinvertebrados son mucho, por ejemplo, en agua, calidad de agua, ya, indicadores de riesgo, indicadores de causa, indicadores de efecto, si me van a generar un efecto de muerte o no. Diagnóstico. Tenemos que hacer un diagnóstico inicial, obviamente, ver, por ejemplo, lo que decíamos delante con respecto a la clínica veterinaria. Sabemos lo que nosotros vamos a generar, por lo tanto, ese es mi diagnóstico. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que preparar una información, obviamente, para saber qué voy a hacer. ¿Qué hago cuando tengo tal cosa? Voy a tener que generar un plan estratégico de ejecución de un sistema de control. Por ejemplo, ¿cómo controlo que mi temperatura de mi fármaco estén según corresponde? ¿Me guío solamente por el sensor que me dice el refrigerador que las vacunas están a menos 4? ¿O están entre 4 y 6? ¿Qué pasa si hay un corte de luz? ¿Qué pasa con mis vacunas o con mis medicamentos que yo tengo que tener refrigerados? Pierde la ¿Cuál es mi plan de acción? ¿Cómo yo voy a resguardar la cadena de frío? Todo eso tiene que estar documentado y saberlo desde antes. Y obviamente todo el personal que está dentro de esa clínica tiene que saber ese plan de acción. ¿Ya? Y tengo que tener a alguien que haga el seguimiento y el control. Voy a poner un animal sano con un animal que tiene una enfermedad infectocontagiosa. ¿Qué hago cuando yo entro a una sala con una especie que tiene, por ejemplo, parvovirus y después tengo que salir a atender más pacientes? ¿Cuál es mi protocolo de entrada a esa sala? Entro con la misma ropa, me cambio de ropa, ocupo elementos. ¿Qué tienen que hacer todos los que ingresan a esa sala? ¿Cómo tienen que salir todos los que salen de esa sala? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Eso tiene que estar en un protocolo y todos tienen que saberlo. ¿Ya? Eso es como educación ambiental. Plan de gestión, identificar ahí las principales fuentes, por ejemplo, de riesgo de contaminación. Si yo voy a dejar un paciente, por ejemplo, a mí me pasó. Tuve hace un año o 2 años, sí, 2 años. Uno de mis perros tuvo fractura, lo traje a un colega para que lo operáramos, lo iban a operar temprano en la mañana, me dijo déjalo aquí para que no tenga que venir de nuevo con él y para no trasladarlo más. Lo dejé, pero él no estaba acostumbrado a estar encerrado y gritaba y lloraba. Mi colega tenía la clínica dentro de la casa, o sea, por lo tanto, alrededor había más casas habitacionales, y que se imaginan el criterio que tenía y los alegatos que tenía. Tuve que volver en la noche a buscármelo, llevármelo. Entonces, esas medidas yo tengo que anticiparme. ¿Cómo yo bajo el ruido si tengo hospitalización? Pondré a lo mejor algo que me dé, o preguntaré ante el dueño, oye, está acostumbrado a estar encerrado, es ansioso, no es ansioso, ¿ya? El análisis de consumo de agua, de energía también dentro de una clínica veterinaria. ¿Cuánto yo consumo de agua? ¿Cuánto es lo que yo puedo a lo mejor reciclar de esa agua? ¿Qué puedo hacer con la energía? A lo mejor en todas las empresas, y bueno, las clínicas veterinarias es una empresa y ustedes si salen se van a convertir en sus propios, porque al final uno se constituye como una empresa, aparte de profesional. O mini empresa, o MIPE, como ustedes le quieran poner, ¿ya? La energía es el 40% de tu costo. Si yo puedo bajar mi energía a través de alguna energía renovable, por ejemplo energía solar, obviamente tengo un 40% más de ganancia. ¿Ya? Evaluación del uso de medicamentos, ¿cómo yo lo voy a evaluar? La disposición, ¿dónde los voy a guardar? Que es lo que yo les decía anteriormente.
Cumplimiento de la normativa, la ley 19.300, reglamento sanitario, normas de bienestar animal, obviamente. Manejo, clasificación de residuos según la normativa sanitaria, residuos renovables, no renovables, ¿qué más? Reciclar, reutilizar, valorizar. Y ejemplo, desecho, comportamiento de esto que después una empresa se encarga de y se lo lleva. Entonces los voy a subir, porque si no... Agua, energía, uso responsable, contratación de servicios, capacitación. Bueno, educación, charlas, promover, adaptación, desarrollo de campaña, monitoreo, auditorías ambientales, estas son importantes, indicadores de consumo, energía, generación de residuos, ajustes estratégicos según los resultados. Estas auditorías ambientales se pueden hacer tanto en producción, por ejemplo en producción orgánica, uno hace mucha auditoría ambiental, porque la certificación orgánica tiene que ver con esta auditoría ambiental, ¿ya? Van unidas. Y todos los grandes productores, y ahí uno se certifica como auditor orgánico, ¿ya? Según normas. Y ahí las normas de auditores orgánicos van a depender, porque por lo general los productores orgánicos exportan, según el lugar de exportación. Brasil con Estados Unidos más o menos tienen la misma norma, pero Europa tiene otra norma y Japón tiene otra norma. Ya, y esto es como diagnóstico en un... ahí terminando. En un previo. Identificación de las emisiones de gas invernadero, evaluación de la contaminación de agua, desechos, análisis del uso del suelo, digestión de asociación de la producción animal. Las normativas, si se ve, son muy parecidas, que podríamos ya. El decreto 40 de evaluación ambiental, les voy a subir ese decreto para que lo vean, ¿ya? Y ahí está todo escrito, más o menos, El 40.040 de la ley 19. manejo de los residuos, ¿ya? La gestión de los purines, que lo vimos, ¿se acuerdan? Lo vimos en el taller pasado, ¿ya? Instalación de biodigestales, tratamiento de efluentes, contaminación, aplicación de purines como fertilizante, pero para aplicar los purines como fertilizante, obviamente, tengo que saber cuánto nitrógeno proteico o cuánto elementos puede tener que me puedan contaminar mi suelo. Entonces tengo que hacer análisis antes previos para poder llegar y no llegar y tirarlo. Ejemplo, una lectoría, manejo adecuado de purines, pueden reducir la contaminación de la paz subterránea, generación de energía. Esto es sumamente importante cuando ando jugando un previo, ya cómo está conformado el previo y cuál es lo mejor posible la aplicación ahí de un control de las buenas prácticas agrícolas. Y bueno, aquí agua, uso de energías renovables, uso responsable, bienestar animal, obviamente, el estrés, la reforestación, manejos que yo pudiera hacer con materia agrícola. Y hay otro, ahí ven otro ejemplo. Monitoreo, auditorías ambientales, indicadores de eficiencia hídrica, eso es importante. Ajustes de estrategia según los resultados. Ese ajuste de estrategia, si yo veo que mis indicadores en algunos están aumentados, obviamente tengo que reajustar la estrategia que yo había tomado al principio para reducir mis indicadores de impacto ambiental. ¿Ya? Por lo tanto, tendré que ver en qué parte de mi plan estratégico tengo que generar un cambio. Y obviamente los avances tecnológicos. De aquí.